Bienvenidos a Desvendando Noticias en esta noche. Pues queremos compartirles un artículo que nos encontramos. Estábamos haciendo otro tipo de investigación. Queríamos ver cuál era la referencia más antigua de la era de Acuario, la mal llamada era de Acuario. Y entre las cosas que encontramos, nos encontramos un artículo, empezamos a leerlo y dijimos, no, esto hay que compartirlo en el canal porque vuelve a repetirse todas las alegorías astrológicas que están plasmadas en historias, en este caso las bíblicas, se vuelven a repetir. Y una de las más conocidas es esta, ¿no? La de Jonás. Igual vamos a hacer la demostración con Stellarium una vez que terminamos todo el artículo, ¿no? Ustedes saben que nos encanta buscar artículos en este portal de periódicos del Congreso de los Estados Unidos. Es un periódico de 1902, mayo 11, se llama Bluegrass Blade, del estado de Kentucky. Vamos a ver que esta historia se repite en todo el Mediterráneo y Asia, ¿no? Bueno, ahí está Bluegrass Blade, se llama el periódico, es un periódico de Kentucky, 1902. Ven acá el título donde dice Jonah, en inglés obviamente es Jonás, y la ballena. Y dice acá el título, El misterio, una alegoría zodiacal. Entonces hicimos nuestra traducción porque la verdad que vale la pena leerla y ir comentando. Pero ahí la encontramos, un periódico de 1906. Así es que dice, Jonás y la ballena, el misterio, una alegoría zodiacal. Jonás, la constelación de Acuario. Ahí está, Jonás, la constelación de Acuario. Y lo más interesante de esto es que el artículo se escribe hace más de 100 años y que ya se esté hablando de este tema de astrología, ¿no? Bueno, Jonás, la constelación de Acuario, y la ballena, la constelación del gran pez, Cetus en este caso, ¿no? Ahí está el lugar que se llama Versalles, Kentucky, 20 de abril de este año. Dice por acá, les pido especialmente que publiquen el artículo adjunto sobre Jonás y la ballena, escrito por el doctor J.B. Wilson hace varios años. O sea, hace varios años, a partir de 1902, estamos hablando de finales de los 1800, ¿no? No creo que haya aparecido nunca en Blade, pero si lo ha hecho, merece la pena reimprimirlo muchas veces, como lo es todo lo que escribe el Dr. Wilson, ya que su combinación de conocimiento y sentido común nunca deja de despertar algunas mentes drogadas por la superstición. Entonces, básicamente que la persona le pide al periódico que publique esta otra historia que me imagino que la juntó con su carta. Está hablando de mentes drogadas por la superstición, ¿ok? Está llegando el día en que una congregación de gente común y corriente rechazará como un insulto a su inteligencia los sermones que enseñan que la historia de Jonás y la ballena y fábulas similares son hechos. Ese día el nombre del Dr. J.B. Wilson quedará inscrito en cartas de luz con los liberadores de la mente humana, aquellos que han liberado a sus semejantes de supersticiones degradantes, que han convertido a la raza humana en paralíticos mentales y cobardes morales. Entonces vemos que la persona que quiere que se comunique esto tiene una gran intención de llegar a mentes que han sido quizá víctimas de la superstición como tal, ¿no? Que dice por acá, esta historia que ha dejado perplejos a teólogos y científicos durante tantos siglos, hablando de la historia de Jonás, es tan antigua como el zodíaco. Todo estudiante de mitología lo comprende, mientras que la humanidad en general permanece boquiabierta, de lo exagerada que suena, ¿no? Con la boca abierta de asombro, creyendo, pero dudando de su verdad. Como que sí, como que no, ¿no? Su sacerdote dice que Jesucristo aprobó la historia. Aquellos que hablan de que el canon bíblico fue aprobado y que tiene inspiración divina y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y temen expresar las dudas que naturalmente se complacen en la cosa más tonta que su cerebro puede albergar. Ha sido un tema de debate público, más o menos desde que Lyman Abbott discutió el tema hace más de un año desde el púlpito de Plymouth. Al parecer esa persona, no sé si púlpito se refiere a una iglesia, probablemente, alguien ya habló del tema de que era una alegoría y no fue algo real, ¿no? Parecía ignorar su significado. Me ha sorprendido que una discusión tan extensa no haya revelado el misterio, ya que Inman, Dupuis, Taylor y otros lo cuentan simple pero brevemente.
Lo explicaré aquí por completo o aquí completo para que un niño, vean el tipo de lenguaje, para que un niño que tenga buenos conocimientos de astronomía pueda entenderlo. Entonces, de hecho lo explica muy bien. Nosotros que ya sabemos de astronomía y los movimientos de los astros, tiene mucho sentido y lo vamos a hacer acá con Stellarium. Dice por acá, McGarvey de Lexington escribió un libro sobre el tema, que es tan importante o impotente en cuanto a la verdad como ignorante en cuanto a los habitantes de Marte. Ahí, de hecho, le doy la crédito. Está comparando este tipo de ignorancia a la gente que piensa que hay marcianos, ¿no? Los librepensadores niegan la historia y se ríen de ella como una de las muchas alucinaciones locas de la religión, que de hecho lo es en el sentido exotérico. En primer lugar, la ballena no habita en el mar Mediterráneo. O sea, esta historia se escribe en esas latitudes. Acordémonos que mucha de esta narrativa astroteológica de las historias en libros sagrados provienen de ahí. Te vas a Mesoamérica y son otras historias, te vas a los incas y son otras historias completamente, pero por alguna razón las que nacen del Mediterráneo son las que predominan y se convierten como en lo que vendría a ser el paradigma religioso, mitológico de todo el mundo, ¿no? Bueno, y en segundo lugar, la garganta de la ballena tiene solo de 4 a 6 pulgadas de diámetro. Todo lo que traga se muele primero hasta convertirlo en pulpa entre sus pesados huesos trituradores. Tal habría sido el destino de Jonás si realmente hubiera sido tragado por la ballena. Y el misterio es aún mayor cuando se nos dice que fue vomitado de la ballena, no, vomitado, sano y salvo. El teólogo evita esto diciendo que el monstruo era un gran pez. En esto están más cerca de la verdad, como mostraremos a continuación. O sea, él dice, sí, es un gran pez, pero déjenme explicarles qué gran pez estamos hablando, ¿no? Después dice, queda entendido, y aquí él te está tirando, pero fuerte en un montón de otras cosas, ¿no? Queda entendido que el Jesús de la Biblia nunca existió, que él es solo una personificación del sol. Lo hemos hablado mucho acá en el canal. Y un análogo de Buda, Prometeo, Esculapio, Zeus, Horus y muchas otras deidades del sol, que dijeron e hicieron todo lo que dijo e hizo, y que se suponía que existieron miles de años antes que él. El zodíaco es tan antiguo como la historia del hombre. Lo remontamos a los antiguos caldeos, quienes lo remontaron aún más atrás en la noche de la historia humana. La historia de Jesús, el sol, ha existido en todos sus detalles desde que se estableció el zodíaco. Entonces, todo lo que forma el zodíaco, las constelaciones, porque aquí la persona te combina los dos, vamos a tratar de tal vez explicarlo, pero sí, toda esta antigüedad que tiene el zodíaco es la misma antigüedad que tienen todas estas historias que se han plasmado, ¿no? Recordemos que el zodíaco existe hoy con todo su significado pagano. Ok, a veces esta palabra, yo sé que cuando uno habla del culto al sol y pagano, hay gente que ya como que reacciona. Yo lo veo como cualquier cosa que no era la narrativa religiosa, pues es pagano, ¿no? Y no tiene nada del otro mundo. Tal como existió en la remota historia de nuestra raza, cuando se desarrolló del culto fálico al solar. Los indios de Winnipeg, que son los de Canadá, los antiguos mexicanos y otras tribus del continente occidental, así como las tribus de Sudáfrica, han estado en posesión de la historia de Jesús y la han transmitido por tradición durante miles de años, antes del cristianismo. Esto establece el hecho innegable de que el Jesús judío no es más que un análogo pagano del sol, o del sol, una reproducción exacta de la personificación del sol, tal como la sostenían todos los paganos, ligeramente modificada por la historia judía y la interpolación romana. Esta es una buena explicación, por la historia y la interpolación romana. Entonces, acordémonos, este es un artículo que se escribe en 1902, o sea, hace más de 120 años, ¿no? Entonces, hasta aquí la persona explica que el Jesús es una personificación del sol, una alegoría a eso, y que muchas culturas lo hicieron y que probablemente las culturas nativas de América y también de África ya conocían la historia, ¿no? Luego dice por acá, todo ser sensible sabe bien que la existencia real del Jesús milagroso es una imposibilidad anatómica y un absurdo fisiológico, un fantasma, el padre de un niño. Jesús y sus 12 apóstoles no son más que símbolos del sol y los 12 signos del zodíaco, correspondientes a los 12 meses del año que Jesús, el sol, gobierna o se dice que pasa. Entonces, igual, vuelvo a recordarles,
Pongamos en perspectiva que esto se escribe hace 100 años, 1902, y que alguien ya esté hablando de estas cosas, ¿no? El primer mes del año es enero. Ya ven que enero en inglés es con J, se dice January. Aquí te va a hacer pues la conexión a Jan o Han, el precursor de los demás meses, según los romanos, obviamente, porque sabemos que marzo viene siendo como el equinoccio. Y cualquier cultura que ponga cualquier punto de referencia, pues es su inicio por un asunto de utilidad, practicalidad, de donde están, ¿no? Pero este de enero, January, Jan, tiene su origen en Jano, el primer dios de los romanos. El mes de enero en Asia Menor, Egipto e India y sus alrededores es el mes lluvioso del año. Ahí está la clave. Tiene demasiado sentido, porque vamos a conectar a Acuario con esto, ¿no? En esas latitudes donde la mayoría de la narrativa viene, la astroteología, la astrología, ese mes al parecer es el más lluvioso del año, o fue, no sé. Así estaba simbolizado en el zodíaco por la figura de Acuario, que apoyado sobre una rodilla se representa derramando agua de un cántaro. Este es el mes en que el Nilo, el Éufrates, el Ganges y otros ríos se desbordan cíclicamente cada año, ¿no? La época de inundaciones del año. Es por eso que la figura se llama Acuario, de aqua, agua, y se representa echando agua de un cántaro, simbolizando el diluvio. Entonces tendría mucho sentido que en esa latitud, acordémonos, probablemente para los incas era otra cosa, o para los mesoamericanos. En el sur estamos hablando de quizá otros meses, ¿no? Pero acá el área que decide el paradigma de programación, ya sea religiosa y de mitologías en todo el mundo, por alguna razón viene de allá de Grecia, del Mediterráneo, y hoy en día hemos sido programados por eso, ya por medio de las religiones, por las historias que nos cuentan, ¿no? Pero proviene de ahí. Por eso cuando escuchamos las narrativas de los incas, por ejemplo, en el sur, muchas de estas cosas no concuerdan, porque mientras en el norte es el invierno, en el sur es verano, ¿no? Entonces no concuerda. Entonces esto prueba aún más que estamos hablando de zonas geográficas, de topocentrismo, de latitudes específicas, pero que bueno, de alguna manera las leyendas y todo eso se empezó a armar y forman parte de todo esto que conocemos, ¿no? Seguimos. Como el culto solar era la religión predominante entre todas las naciones de la Tierra, cada una tenía una personificación distinta para el mes de enero. Esto fue necesariamente así porque las diferentes naciones hablaban diferentes idiomas. Entre los romanos, Acuario era personificado como Jano, de donde deriva la palabra enero, para la cual Acuario es el signo zodiacal. Entre los griegos se llamaba Iones, entre los egipcios Oanes, entre los cristianos Juan Bautista, el que vino bautizando con agua, el precursor de Cristo, el sol, cuya influencia envía el agua a la tierra necesitada. Entre los efesios, Acuario estaba personificado como Jonás. Esto es más de Grecia, ¿no? Efesios, Jonás. Y así sucesivamente con todas las diversas razas de los hombres. Entonces queda claro que es el mismo personaje, se llama diferente, pero es el mismo tiempo del año. Todas estas personificaciones diferentes, Jano, Juan, Juanes, Iones, Jonás, etc., son el mismo individuo mítico. Todas representan el mes de enero o Juan Noario. La diferencia en la ortografía de la palabra se debe únicamente a la diferencia de idioma. Lo mismo que Wilhelm en Alemania o en alemán y William en inglés. Son todos la misma palabra. Juan el Bautista, la Osa Mayor, el precursor de los meses que anuncia la llegada de Jesús, el sol. Ahí termina con un punto. Vamos entrando ya a lo de Jonás. Jonás entonces debe entenderse es la personificación efesia del mes de enero, cuyo símbolo común a todas las naciones entonces, como lo es hoy, es Acuario, el portador del agua. Entonces, al hablar de Acuario, hablamos también de Jonás, porque son personalidades idénticas. Ahora llegamos a la historia de Jonás o Acuario, siendo tragado por la ballena. Inmediatamente antes de la constelación de Acuario o Jonás está la constelación del gran pez, llamada actualmente Cetus. Se representa el gran pez con la cola hacia abajo
y la cabeza hacia arriba, con la boca bien abierta y apuntando a Acuario o Jonás, como en el acto de tragarlo. A medida que las constelaciones avanzan en su curso hacia el oeste, la cola del gran pez se hunde en el horizonte o el mar, y al desaparecer gradualmente con la boca bien abierta parece tragarse Acuario o Jonás, que le sigue inmediatamente, y ambos desaparecen bajo el horizonte o hacia el mar. Vamos a poner Giza quizá. Voy a irme, qué sé yo, vamos a irnos al año 0, vamos a irnos aproximadamente al mes finales de enero, porque ya ven que el signo empieza por ahí del 20 de enero, no precisamente enero, por ahí del 20, 23, ¿no? Vean dónde está Acuario, vean dónde está la ballena y Piscis y Acuario, pero el sol no se ha ocultado todavía. De hecho, un poco más antes, para que se pueda correr Acuario. Entonces, en ese atardecer se va oscureciendo el cielo. De hecho, todavía más temprano en enero. Qué interesante. Vayámonos el 1 de enero, porque lo intenté ahora más al 2000, pero ahora se han corrido las constelaciones por el asunto de la precesión. Digamos que entonces sí cuadraba bien hace 2000 o 3000 años para atrás. Entonces, el sol se oculta, empieza a oscurecerse y la gente veía la constelación de Acuario así, ¿no? Entonces, en ese atardecer se ve Acuario y vean la ballena acá. Entonces, la ballena está primero y está después Acuario, ¿no? Entonces, digamos, pasan los meses, acordémonos que las constelaciones se van a desfasar 4 minutos cada día, voy a ir día por día. El 2 de enero ya se veía así, Acuario se va metiendo, se desaparece de la pantalla y solo queda la ballena, ¿no? Entonces la ballena ahí se dice que se lo tragó, básicamente. Después dice, ambos desaparecen bajo el horizonte o hacia el mar, ¿ok? Así es como la constelación de Acuario o Jonás es devorada por la constelación del gran pez y desaparece de la vista, como lo vimos en pantalla, como lo hace cada constelación a su vez. Ahora miren, solo 3 meses después, muy similar a Orión, que ya hemos hablado de Orión, que para los egipcios era más o menos 72 días que no veían a Orión y después volvía a aparecer por el este, correspondientes a los 3 días bíblicos, una buena comparación, 3 días, 3 meses, en los que Jonás permaneció en el vientre de la ballena. Estas dos constelaciones reaparecen en el horizonte o mar en el este. Entonces lo que vamos a hacer es irnos al este en los amaneceres. Voy a devolverme, ya estamos en marzo, pero digamos que febrero, vamos a irnos al amanecer. Ya Acuario aparece ahí, como que va saliendo poco a poco, pero se ocupan 3 meses para después volver a ver la ballena. Entonces vean, voy a ir, ven a la salida de Acuario, más o menos 6 de la mañana, un 14 de febrero, son 4 minutos de diferencia, vamos ya por el 18, Acuario sale, lo ven en el amanecer, voy a irme por acá, así, marzo ya, después vamos ya por el, ahí se ve Acuario, ven que se ve Piscis, no sé si Piscis forma parte de esa simbología de pez, pero bueno, voy a regresarme un poco en el tiempo, y después acá, marzo, ya para finales de marzo la ballena salió, vean la ballena como sale ahí, voy a regresarme un poco para que se pueda ver oscuro aquí. Entonces ya para lo que es abril, ya cuando llega mayo finalmente ven ballenita y Acuario juntos sobre el horizonte, que tendría sentido esto de los 3 meses que volvieron a aparecer y se vuelve a repetir la historia para que pase todo un año y que después allá en el atardecer se vuelve a repetir la narrativa de que la ballena se traga al muchacho, ¿no? A medida que el gran pez descendió al mar con la cola hacia abajo, reaparece con la cola hacia arriba, y cuando toda su figura está suspendida en el cielo, su boca bien abierta, por supuesto apunta hacia abajo, como en acto de vomitar. Y cuando Acuario, el viejo Jonás, sea el próximo en aparecer sobre el horizonte, se supone que el gran pez lo vomitará sobre la tierra.
Esta alegoría desde el punto de vista pagano no carece de belleza, desde el punto de vista cristiano que acepta su realidad, es la expresión de la ignorancia. Volvemos con la actitud del autor, ¿no? El engaño y una vil conspiración para extraer dinero, promulgando misterios y confundiendo las mentes de los hombres con una filosofía que no tiene lugar en la ley natural. Es interesante que una persona hace 100 años ya esté apuntando el hecho que estos líderes religiosos están haciendo su dinero, algo que lo vemos ahora actualmente más que hace 30 años, ¿no? Como que vuelve el ciclo de reconocer que estos líderes religiosos andan solamente extrayendo dinero. También se me hizo muy curioso y creo que eso es lo que lo está impulsando a él a escribir esto, ¿no? Dice por acá, todo lo mítico, milagroso y sobrenatural que así es sustentado por el sacerdocio tiene el mismo designio mercenario. Y vean las palabras que está utilizando, ¿no? Después dice, todos estos llamados misterios de la Biblia son fácilmente explicables. Nos estamos dando cuenta poquito a poquito que es así, ¿no? Y son bien conocidos por el estudiante del falicismo y la ciencia religiosa astronómica, o sea, básicamente astroteología. Desafortunadamente son pocos los que se inician en estos temas, diremos en defensa del clero, que muy pocos de ellos saben algo sobre el significado esotérico de su religión. Vean qué interesante, los jesuitas saben todo sobre los misterios. Las otras órdenes del sacerdocio son tan ignorantes como bebés. El clero protestante, o sea, los que no son católicos, todas aquellas ramas protestantes, también está todavía en pañales. Eso hace 100 años, ¿no? La mayoría de ellos sabe que el cristianismo no puede ser verdad, que algo anda mal, que no es verdad, pero no pueden ver exactamente dónde está el mal. Y por eso siguen por la vida predicando lo que sus conciencias les dicen que debe ser una mentira. Generalmente son honestos porque son ignorantes, o sea que no tienen idea qué están haciendo. Son niños que nunca han sido educados en ningún otro sistema de alimentación ni acostumbrados a ninguna otra dieta, o sea, nunca han sido desafiados con su conocimiento, ¿no? Nunca han estado enfrente de disonancia cognitiva, quizá, para que pues piensen y lo pongan en otra perspectiva, ¿no? Y ese es todo el artículo, esto lo queríamos compartir. Vamos a irnos de vuelta acá para que ustedes vean de dónde lo estamos tomando. Ese es el sitio de periódicos mantenido por el Congreso de los Estados Unidos, 1902. Se llama Bluegrass Blade. Estábamos buscando cuál fue una de las primeras menciones de Acuario, de la era Acuario, y nos encontramos este artículo que no teníamos pensado. Y cuando lo leímos dijimos, esto hay que compartirlo en el canal, y pues aquí lo tenemos, ¿no? Entonces dejaremos obviamente el link de esto, el arte de nuestra miniatura también, para que la tengan ahí. Muchísimas gracias a todos los que han participado esta noche. Sí, ahí la vamos a seguir, vamos a ver si encontramos más de estos casos en que es una alegoría astrológica. Y como es repetitiva, por eso está en las liturgias católicas, ¿no? Que se celebra cada año un punto. ¿Por qué? Porque en ese año hay algo, y todos los años es lo mismo. ¿Por qué? Porque el ciclo del sol es repetitivo, las constelaciones también. Sin embargo, por un asunto de precesión, muchas de estas constelaciones 2000 años después quizá ya no calzan, ¿no? Entonces quizá en algún momento a nivel de tiempo en el año, si se hizo por medio de constelaciones que cambian de posición, tal vez pueda cambiar o ya no sea tan exacto, ¿no? Pero si es de los signos, que eso sí no cambian porque son los meses, ahí pues esos seguirán siendo los mismos, así como cuando el sol marca puntos en el año exactos iguales al mismo día, ¿no? Como el medidor solar de los incas, que te mide el equinoccio, el solsticio, todos los años en el mismo tiempo, igual que las pirámides en las zonas mayas, que te marcan los equinoccios y solsticios y ese tipo de cosas. Pero bueno, mucho para hablar, mucho para compartir, pero por hoy nada más queríamos compartirles este pequeño artículo, y muchas gracias a todos los que se conectaron. Si llegaste al video y lo estás viendo en diferido, nos querés apoyar, un like, compartiendo el video nos ayuda muchísimo. Y obviamente comentando después de que ya el directo esté pues publicado, nos ayuda muchísimo también. Así es que muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima.